Esta mañana vamos a continuar con los temas que sabéis que estamos tratando cuando nos toca a alguno de los ancianos. Y quisiera introducirlo hablando de cuál es la situación actual con respecto a lo que piensa la gente sobre la figura de Jesús. Es cierto que hoy vivimos tiempos en los que puedes encontrar negacionistas de todo tipo, se puede negar todo. Y lo que es incuestionable, sí, cada vez es más incuestionable, es la figura histórica de Jesús como personaje real histórico. Los documentos son apabullantes y también los hechos, los acontecimientos y la influencia de Jesús como personaje en la historia también es evidente. Basta con coger nuestro calendario y vemos que marca un año, y ese es un año que marca después de Cristo, un antes y un después. Basta ver el desarrollo de la fe cristiana a lo largo de todo el mundo, o también el impacto del cristianismo en el arte, en las obras de pintura, de la música, la arquitectura. Cristo está presente en todo el mundo, por lo menos occidental, y no se puede negar esa realidad. Pero la cuestión crucial, la cuestión que es fundamental en cuanto a la figura, a la persona de Jesús, es su deidad, si realmente Jesús es Dios o simplemente fue ese personaje histórico admirable. En la mayoría de las principales religiones mundiales se reconoce la figura de Jesús o bien como un profeta, como un maestro, y otros simplemente pues como una gran persona, un personaje, alguien digno de imitar. Para otros, para los testigos de Jehová, por ejemplo, y los mormones, Cristo fue un Dios entre muchos dioses que hay, y Cristo fue uno más de ellos, pero no el mismo Dios sobre todas las cosas, el Dios todopoderoso. Y en 2019 leía un reportaje de un libro publicado por un lucense en el año 2019. El escritor se llama Xulio López Valcárcel y el libro lo tituló A invención d'un Deus Jesús de Nazaret. Y su tesis es que Jesús fue pasando, dice, de artesán a predicador, de predicador a Mesías, de Mesías a mito, de mito a Deus. Y decía que era una invención la idea de que Jesús fuera hijo de Dios y se la achacaba al apóstol Pablo. Puedo entender que es difícil comprender la idea de que alguien que fue conocido como ser humano al mismo tiempo fuese Dios mismo. ¿Cómo podía ser Dios ese ser humano? Admitir eso. Sin embargo, el creerlo o no es todo, porque según quien sea Jesús, si eso no es Dios, pues lo que dijo tiene mucha o poca importancia y tiene en juego muchas cosas en nuestra vida personal. Negar la deidad de Cristo, negar que Jesús es Dios, supone además una gran contradicción. Y la gran contradicción es que aquellos que admiten que Jesús fue una gran persona, una buena persona, si no era Dios, entonces fue un impostor, estaba mintiendo y engañando a las personas, con lo cual no sería una buena persona. O bien tenía un problema que creía ser quien no lo era. Así que frente a la persona, a la figura de Jesucristo, realmente solo hay tres posibilidades o tres opciones. O Jesús era quien dijo que era, el Hijo de Dios, o Jesús tenía un problema mental por el cual él creía serlo, pero no lo era, o era una mala persona que engañó a todo el mundo diciendo que era quien no era. Negar la deidad de Cristo, negar que Jesús es Dios, para nosotros, para los cristianos, supone quedarnos sin un Redentor, quedarnos sin un Salvador. Porque la muerte de Jesús de Nazaret en una cruz en el primer siglo
Su muerte, en todo caso, si solo fue un buen hombre, valdría para salvar a una persona, morir en lugar de otra persona, pagando por su pecado, pero ni siquiera podría él mismo resucitar, solo podría haber pagado por una persona. Pero para que la muerte de Cristo tenga valor para toda la humanidad, para que realmente pueda salvarnos a todos, es necesario que Jesús también fuera al mismo tiempo Dios, para que su vida tuviera ese valor infinito y pagar el precio de mi redención y el de toda la humanidad. Y además, después de haberlo pagado, poder seguir con vida, es decir, poder resucitar. Entonces, en esta mañana lo que vamos a estar haciendo, algo que yo creo que conviene a nuestra fe, repasar, a mencionar, va a ser, claro, muy rápido, algunas evidencias por las que Jesús es Dios y lo que eso implica o importa para nuestra vida personal. Os puedo asegurar que aunque esto es un tema que yo haya enseñado muchas veces, lo he discutido muchas veces, me ha hecho bien. Evidentemente, hoy solo daré un resumen, después de muchas lecturas en la palabra, que probablemente es eso lo que me ha hecho el bien, especialmente leer la Biblia, más que el resumen que voy a compartir con vosotros. En primer lugar, la Biblia enseña que Jesús es Dios. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ya sería motivo suficiente. La Biblia asegura que Jesús es Dios. Por citar algunos ejemplos, el apóstol Juan, uno que convivió con Jesús y le conoció personalmente, él escribió la primera frase de su evangelio, diciendo: en el principio existía el Verbo, que es una manera de llamar a Jesús, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Precisamente este texto, porque es incómodo para aquellos que niegan la deidad de Cristo, en la Biblia, o la versión, mejor dicho, de la Biblia que han hecho los testigos de Jehová, la versión del Nuevo Mundo, pues le han introducido una pequeñita palabra de 2 letras, que es un, y dicen que el Verbo era un Dios. En 1 Juan 5, versículo 20, Juan también nos dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y luego dice Jesucristo, este es el verdadero Dios. Y en Apocalipsis Juan escribe lo mismo, habla de él, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El apóstol Pablo también nos enseña que Jesús era Dios, y se leyó en esta mañana ese capítulo 2 de Filipenses, donde dice que aunque él existía en la forma de Dios, pues se hizo hombre, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y escribiendo a los romanos, Pablo les habla de los israelitas, que es de donde viene Jesús en el aspecto humano, nació descendiente de judíos israelitas, y él dice que de ellos procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Así que le llama claramente Dios a Jesucristo. Y un texto más de Pablo en Tito, capítulo 2, dice que aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo Jesús no solo es el Salvador, es el gran Dios. Otros testimonios podríamos citar, como el médico Lucas. El médico Lucas escribe el testimonio de esa mujer, Elizabeth, la mujer de Zacarías, que cuando recibe la visita de María, que está embarazada de Jesús, siente algo extraño en su vientre y por revelación divina dice y declara que aquello que estaba en el vientre de María, aquel ser, era el Señor. Y también Hebreos capítulo 1 hace una cita de los Salmos en el versículo 8 y dice que del Hijo dice, es decir, del Hijo de Dios, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Así que Jesucristo se nos presenta, según la Biblia, como un personaje único en la historia, porque a diferencia de los fundadores de cualquier otra religión, es el único en el mundo, el único en la historia, que declara ser al mismo tiempo Dios y hombre. Dios y hombre al mismo tiempo, es algo único en la historia. Bueno, es interesante que estemos siguiendo una fe, ¿verdad? Que siga a un personaje, a un hombre, a una persona que al mismo tiempo es Dios. En segundo lugar, Jesucristo mismo, él declara
tenía conciencia de su divinidad. Los evangelios están plagados de frases de Jesús cuando habla de Dios como su Padre. Hay muchísimas referencias en los evangelios cuando Jesús siempre habla de su Padre, diciendo que su Padre es Dios, que Él es Hijo de Dios. Y como podemos ver en los evangelios, esa expresión en el primer siglo entre los judíos, si alguien decía que era Hijo de Dios, estaba diciendo exactamente que Él mismo era Dios. En Juan capítulo 5, versículo 17 y 18, pues era lo que le achacaban a Jesús. Decía, llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto era lo que incomodó a los ortodoxos judíos. ¿Cómo es que a este personaje que ha aparecido aquí en la historia proclama ser Dios? Jesús mismo dijo de sí mismo en Juan capítulo 10, yo y el Padre somos uno. ¿Son dos y al mismo tiempo son uno? ¿Es misterio? Pues sí, claro. Pero son dos y son uno a la vez. Es una misma esencia. Y los judíos que opinaban estas cosas y tenían sus dudas, llegaron a decir lo siguiente acerca de Jesús por proclamarse Dios. Decía Jesús, vosotros decís blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Y en la lectura de ese capítulo 10 de Juan, Jesús mismo argumenta y da explicaciones para intentar demostrar o que la gente pueda creer que Jesús es Dios. Y él dijo, si no hago las obras de mi Padre, en el versículo 38, dice, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que de esa manera Jesús mismo tenía esa conciencia de ser Dios. Y él afirmó que verle a él era lo mismo que ver a Dios. Ver a Cristo es ver a Dios. Y por eso en Juan 14 Jesús les decía a aquellos que le rodeaban, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Y luego añade, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quien vio a Jesús, vio al Padre. Y eso es exactamente también la respuesta que el Señor le dio a uno de sus discípulos, que tenía esa ilusión de ver a Dios, a Felipe. Y entonces Jesús le dice, Felipe le dice primero la pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Y en un momento vamos a hacer referencia a eso, precisamente a las obras que hacía Jesús. Por eso la confesión de Pedro. Pedro, que convivió con Jesús muy cercanamente, afirmó y declaró públicamente que Cristo era el Hijo de Dios, es decir, que Cristo era Dios. Y me llamó la atención la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando él reconoce que Jesús es Dios? Me parece muy significativo. Le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón. Sin duda es una buena cosa ese descubrimiento. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que reconocer la identidad de Jesús como Dios es algo que también tiene que ver con la intervención de Dios mismo en nuestra conciencia y en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos lleva a la convicción de entender que aquel personaje histórico era eso más, era también Dios mismo. La convicción de Pedro, dice Jesús, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y precisamente esta es la seguridad del creyente también hoy en el siglo XXI. ¿Cómo podemos tener seguridad de nuestra fe en Jesucristo como Dios y como
lo que él dijo de parte de Dios, pues se basa precisamente en estos dos fundamentos o dos columnas de nuestra fe. Por un lado son los hechos históricos, la persona, la obra, la vida de Cristo, son hechos en los que se basa nuestra fe, en un personaje real, histórico, que vivió y demostró cosas. Pero no solamente eso, sino que también hay este otro elemento interior en nuestra mente, en nuestro corazón, que es un sentir, que es la obra del Espíritu de Dios que nos da esa convicción de en quién hemos creído. Qué importante esos dos elementos. Nuestra fe no es solamente un sentimiento, algo que sentimos y cada uno puede sentir lo que quiera. Tampoco se basa solo en hechos históricos que no implican una transformación o un impacto en nuestra vida, sino que se juntan estos dos elementos que dan seguridad a nuestra fe. Ahora, antes de pasar a otro asunto, a las cosas que vemos en Jesús y en su persona, me gustaría notar un detalle cuando hablamos de Jesús que dice que Dios es su Padre. Porque ¿acaso no decimos nosotros también que Dios es nuestro Padre? Claro, entonces si afirmamos que decir que Dios es mi Padre significa que Jesús es Dios, entonces quiere decir que nosotros también somos Dios. ¿Cómo entendemos eso, verdad? Bueno, me gustan las palabras, creo que son muy aclaratorias, en Juan capítulo 20, versículo 17. Es el encuentro de Jesús cuando resucita y se encuentra con María. Y fijaos lo que le dice a María. Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles. Y fijaos el mensaje que tenía que transmitir María a los discípulos. Pues les dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué curioso. No dijo, subo a nuestro Padre, ni a nuestro Dios, sino que dejó clara una distinción entre mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Esto lo notaron ya los padres de la Iglesia, los primeros siglos del cristianismo. Se dieron cuenta que algo quería decir Jesús al mencionarlo de esta manera. Y es así porque la relación es diferente. Con respecto al Padre, Jesús y el Padre son la misma esencia. Es una relación con la misma esencia. Mientras que para nosotros Dios es Padre, sí, pero somos hijos por adopción. Hay una diferencia. Y también con respecto a la idea de Dios. Dios es en esencia nuestro Dios, pero con respecto a Jesús, al Hijo de Dios, solo se habla en términos que tienen que ver con su obra para con nosotros, para con la humanidad. Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, pagando y tomando tu lugar y mi lugar, es cuando Él entonces se dirige al Padre y no le llama Padre, le llama Dios, Dios mío. Y lo mismo, el Jesús ascendido nos enseña el Nuevo Testamento, que dice que se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué hace Jesús a la diestra de Dios? Pues lo dice Romanos, lo dicen Hebreos, dice que está intercediendo por nosotros y en su función de intercesor es que Él se refiere a Dios, pero no en esencia. O Romanos también nos sigue diciendo que está allí hasta un día, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces en 1 Corintios nos dice que el Hijo se sujetará a aquel para que Dios sea todo en todos. ¿Entendéis la diferencia? Nuestra relación, sí, Dios es nuestro Padre, pero no es lo mismo en el sentido del Padre para Jesús y lo mismo el hecho de Dios. Bueno, si alguien no lo entiende, lo hablamos después del culto, a que ahora no hay tiempo de ruegos y preguntas. Jesucristo es Dios, Jesucristo lo creía, lo dijo así, y Jesucristo nos muestra que es Dios por sus atributos, por las cosas que Él podía hacer. Hace 15 días hablamos de la preexistencia de Dios, que lleva implícita su eternidad, así que eso no lo voy a repetir.
En Jesús vemos que él tenía conocimiento sobrenatural. No solamente conocía a Dios Padre, cosa que nosotros no podemos conocer de otra manera, sino que conocía, por ejemplo, lo que pensaban las personas. Si lo quieres dicho de otra manera, Jesús podía leer el pensamiento. Está leyendo tus pensamientos ahora mismo. Sí, el Señor podía leer y saber lo que las personas pensaban. Y Pedro, que convivió con él, lo reconoció así. ¿Os acordáis de al final aquel encuentro con el Jesús resucitado, donde Pedro está muy cortado delante del Señor y el Señor le pregunta aún encima si le ama? Y sabéis lo que le contestó Pedro, ¿no? En una de sus respuestas le dice: Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabía cosas muy concretas que era imposible humanamente saber. Por ejemplo, sabía en un momento de las historias que nos cuentan los evangelios que había un pollino en cierto lugar y que nadie se había montado en ese pollino. ¿Cómo lo sabía? Podía ver a la distancia. A los discípulos les dijo: mira, entrad en esa aldea de enfrente y en la entrada vais a encontrar un pollino que está atado y está allí esperando a que alguien vaya por ahí a buscarlo. A 3 kilómetros de distancia Jesús pudo anunciar a los discípulos que Lázaro había muerto. Jesús predijo acontecimientos que luego sucedieron. Quizá uno de los más claros e importantes fue predecir su propia muerte. Por lo menos, como mínimo en 4 ocasiones, Jesús predijo su muerte y cómo sería su muerte. Dijo que moriría en Jerusalén, que moriría entregado a las autoridades romanas, que sería crucificado, que antes sería golpeado, azotado y recibiría burlas. Y anunció lo más increíble, su resurrección, y además al tercer día en concreto. ¿Quién puede predecir semejantes cosas? En otra ocasión, cuando Jesús iba a participar de la Pascua, los discípulos también le preguntaron dónde iban a preparar la Pascua. Y Jesús les dice: mira, tenéis que ir a tal ciudad, os va a salir al encuentro un hombre con un cántaro con agua y le tenéis que seguir a él y vais a ver que el sitio está preparado. ¿Cómo podía saber todo eso si no era realmente Dios? Y una predicción más. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén y que caería bajo el dominio de los gentiles. Y eso ocurrió unos años después, en el año 70 después de Cristo. Otra característica de Jesús como Dios es su omnipresencia. Él puede estar, dice, donde se reúnen 2 o 3 en su nombre. Por lo tanto, está al mismo tiempo en Coruña, en Bilbao, en Madrid o en Nueva York. Solo Dios puede estar en todas partes. Prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin, y está con nosotros y con los que están en el otro lado del mundo. También su omnipotencia es impresionante. ¿Qué cosas podía hacer Jesús extraordinarias? Pues hablemos de sus milagros de todo tipo. Pudo curar la lepra, sanó a paralíticos, quitó la fiebre a la suegra de Pedro, calmó tempestades, libró a endemoniados que estaban poseídos por los demonios, resucitó muertos, curó ciegos, restauró a un hombre una mano seca, es decir, paralizada, que no la podía mover, alimentó milagrosamente a miles de personas, anduvo sobre el mar, y ahí la lista es interminable de los milagros que hizo Jesús. Pero todavía más. Jesús demostró un poder súper extraordinario, porque dice Juan capítulo 10, versículo 18: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Todavía hoy, en siglo XXI, ningún ser humano ha sido capaz de darle la vida a un muerto, pero mucho menos que un muerto pueda darse vida a sí mismo. Y aquí yo, a la luz de toda esta lista de eventos que he resumido, pero que son horas de lectura que vale la pena leerlas en el Evangelio y verlo por ti mismo y ver los detalles, yo tendría que gritar aquí aleluya.
Y lo digo porque solo unos pocos que hay aquí en esta mañana saben por qué lo digo. Pero ante lo admirable de la persona de Cristo, deberíamos todos gritar, aleluya. Ya sabéis que yo no soy de esos, pero es bíblico. Y está bien gritar, aleluya. Porque Jesucristo es único. Jesucristo es incomparable. Mi Cristo es alguien tremendamente extraordinario. Y qué tremendo privilegio conocer a Jesucristo y que sea alguien personal y que está con nosotros todos los días. Y por eso se merece como mínimo un culto a la semana de alabanza y de adoración. Cristo demostró tiene poder para cambiar y para influir en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Y Cristo sigue siendo el mismo, el del primer siglo al Cristo de hoy. Cristo es inmutable. De niños pequeños aprendimos una canción que casi son las palabras literales de un texto de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros. El domingo pasado, por la mañana, llegábamos para el culto en Ares y me llevé casi un susto porque me encontré un muerto caminando, muerto entre comillas. Un hermano de la iglesia de Ares, hace ya bastantes meses, me dijeron, está muy mal, lo operaron, lo abrieron y lo cerraron, ¿sabéis lo que eso significa? Es cuestión de días, con mucho de alguna semana. Y pasaron meses y me lo encuentro de frente caminando por la calle. Es un milagro lo que ha ocurrido en su caso. Y como esos siguen ocurriendo hoy en la actualidad. Qué bien que en un mundo donde todo cambia, tu Cristo, mi Cristo, no cambia. Para ir concluyendo, porque el tiempo se va, solo mencionaré, valdría la pena parar en cada una de ellas. También Jesús demostró que tenía atribuciones que solo corresponden a Dios. Por ejemplo, Jesús recibió adoración, Jesús reclamó que la gente ponga su fe en Él, que pongamos su fe en Él. Y claro, cuando uno lee acerca de Jesús y de quién es Jesús y lo que Él hace, digo, ¿cómo no voy a poner mi fe en Él? ¿En quién voy a confiar? ¿Dónde va a estar mi esperanza, mi confianza? ¿En la ciencia? ¿En los amigos? ¿En el dinero? ¿En que un día se resuelvan todas las enfermedades? No, mi fe está en Jesucristo. Él es todopoderoso. Jesucristo también se atribuyó la capacidad de perdonar pecados. Y aquí no hay nadie que no tenga pecado, empezando por mí. Y Cristo pudo proclamar y anunciar que ofrecía el perdón de pecados. Y claro, Él puede perdonar porque es Dios precisamente, porque Él es ofendido y Él puede dar el perdón a aquellos que se arrepienten. En lo que vamos a celebrar al final del culto en esta mañana, la mesa del Señor, recordamos lo que Jesús dijo cuando tomó la copa en su mano con los discípulos y les dijo, según Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y este también es el mensaje que Jesús encargó a los discípulos y a nosotros, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. No hay otro que pueda perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, solo Dios, solo a través de Jesucristo. Jesucristo también es quien juzgará a las personas. El día que el Señor juzgue, según el Evangelio, la humanidad, todos los que estamos aquí en esta mañana también, será dividida en dos. No habrá más, solo hay dos clases de personas en el universo. Aquellos que han sido perdonados y salvados y aquellos que han rechazado el perdón de Cristo y la obra de Cristo. Y el criterio de Jesús para decidir quién se salva y quién no es bien sencillo. Él dijo, Juan capítulo 5, versículo 22 al 29, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna. Jesucristo tiene la autoridad de Dios, fue creador y sustentador de todas las cosas, tiene poder para salvar a los perdidos. Él vino para eso, para buscar y salvar lo que se había perdido. Él es el único camino por el que se puede entrar en el reino de los cielos. Y concluyo con unas breves implicaciones. ¿Qué significa para ti Jesucristo? Para mí, Jesucristo, veo en Él entonces alguien que me ve permanentemente, que ve mis acciones y las inacciones también, ve mis pensamientos buenos y malos, ve incluso lo que yo siento. No importa lo que otros ven, importa más qué es lo que el Señor ve en mi vida, para bien y para mal. También me consuela. Como dice uno de los himnos antiguos, decía: Cristo sabe lo que me pasa, el dolor de mi corazón. Probablemente ese dolor que nadie conoce o casi nadie conoce. Ese dolor que quizá nadie comprende, ni siquiera los que están a tu lado. Cristo sabe lo que te pasa. También la deidad de Cristo me habla de alguien que está siempre conmigo, que puede cumplir esa promesa de estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante que esa es la frase elegida por el evangelista Mateo para cerrar, para concluir su mensaje del Evangelio. Cristo también es poderoso para guardarnos. Y cuando pensamos que en nuestra conversión, nuestra entrega a Cristo, estamos confiando lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida, la hemos puesto en las manos del Dios que es todopoderoso, del Señor Jesús, que dijo: nadie las arrebatará de mi mano. No hay nada ni nadie que nos puede separar de Cristo. Y como cantamos a veces, Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. Y por último, siendo Jesucristo Dios, en esta mañana pienso lo increíble de su amor por mí y su sacrificio. ¿Cómo es posible que Dios mismo, el Hijo de Dios, diera su vida, muriera de la manera en que murió en la cruz, por salvarme a mí y por rescatarme a mí? Jesucristo es todo para mí. Ojalá lo sea también para ti. Y si es así, seguro que sentimos la necesidad de adorarle en esta mañana.